Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, por supuesto. Porque todos los seres humanos son pecadores. Eso es a la conclusión, el centro, a la conclusión que nosotros tenemos que llegar. Dichoso el que humilla su corazón. Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más aquí al canal de Leo Vélez. Esperamos que todo esté caminando bien para usted y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté abundando en su vida para vivir a Dios y para conocerlo. Bueno, bienvenido también, hijo. Espero que se nos ponga hermoso la plática. Y el tiempo es tuyo para que empeces a abordar lo que tengas en tu corazón. Amén. Gracias a todos los que están siempre pendientes de este canal. Pues hemos abordado temas bastante interesantes últimamente, ¿verdad? Quisiera cambiar un poquito la sección básicamente de preguntas, porque aunque yo estoy consciente que yo traigo los temas, pues mi función aquí también es sacarle a Marvin Leo Vélez la mejor versión, ¿verdad? De la palabra. Y pues hay algo que creo que siempre está latente en los creyentes, en los que amamos al Señor, y es sobre el cambio fundamental entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Ya incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque cuando vemos la Escritura, si tomamos... Voy a leer de por sí este pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y creo que el Señor ha sido maravilloso en dejarnos su palabra escrita, ¿verdad? Para llevarnos a vivir lo que Él tenía preparado para nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros estamos en un tiempo que pertenece al nuevo pacto, al Nuevo Testamento que el Señor dejó para nosotros. Y es ahí donde yo quisiera que tú me ayudaras, ¿verdad? Con ciertas preguntas que yo tengo. ¿De qué forma nosotros tenemos que tomar, digamos, este pasaje? Y te voy a leer otro que dice Gálatas 2:21, no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo, ¿verdad? Como nosotros como creyentes debemos de aprender a tomar toda la Escritura, pero al final sabemos que hay una diferencia bien marcada entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Pacto. Yo sé que muchos de los hermanos ya lo escucharon, pero hay muchos que no lo han escuchado, que al final tienen un evangelio, digamos, mezclado, ¿verdad? Y hasta donde nosotros hemos logrado entender, pues la naturaleza de un pacto es diferente a la de otro, ¿verdad? Entonces, comenzando, no te estoy metiendo solo en una temática, sino en algo bastante amplio. Para ti, ¿cuál es el cambio fundamental entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? ¿Y de qué forma nosotros tenemos que tomar las Escrituras para que nos sean útiles, como dice la palabra aquí en Timoteo, que nos sirvan para corregir, para guiarnos, para que sea la palabra, para que sea lámpara? Pero hasta dónde este evangelio, lo que el Señor trajo algo nuevo, trajo un nuevo pacto, y es obvio que lo que Él tenía para nosotros era lo que nos iba a llevar a la victoria, ¿verdad? Entonces, ahí hay un montón de preguntas, pero principalmente comencemos con esa. ¿Cuál es el cambio que tú miras
fundamental y de qué forma tenemos que aprender nosotros los creyentes a ver el antiguo pacto y el nuevo pacto, una vista general de lo que tú piensas de eso. Bueno, tratando de esquematizar en mi mente este asunto, tendríamos que hacer una panorámica de lo que el Señor viene tratando con el hombre desde el día en que el hombre cayó. Cuando Adán y Eva cayeron y perdieron la gloria de Dios, ellos se pusieron en calidad de pecadores delante de Dios, porque la Biblia lo dice en Romanos, que por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, Adán se constituyó pecador delante de Dios, y no solo se constituyó pecador, sino que su condición de pecador lo hizo empezar a practicar diversidad de pecados. No empezó con una gran diversidad, pero empezó con que su naturaleza que tenía primigenia, la naturaleza con la que Dios lo había hecho, se degradó, y entonces entró en calidad de pecador, y como pecador empezó a fabricar, por decir la palabra, pecados. Entonces, la condición del hombre, conforme iba desarrollándose a lo largo de la historia, se fue haciendo cada día más deplorable, hasta el punto que en una parte por ahí de Génesis dice que Dios lamentó haber hecho al hombre porque el hombre era carne. O sea, la inclinación del hombre en su naturaleza caída era solo buscar el mal. Dios tuvo que hacer diversas cosas, entre ellas lo que nosotros vemos, por ejemplo, con la Torre de Babel, por un lado, era cómo fue que Dios tuvo que dispersar a los hombres para que no crecieran en esa obra que se habían propuesto, pero obviamente una obra de la carne, ¿verdad? También Dios tuvo que ver en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que habían alcanzado topes increíbles en cuanto a su degradación sexual. Así que Dios tuvo que ir haciendo como un control de plagas en el hombre para poder ir sosteniendo a ese ser humano, que desde el momento mismo en que el Señor vuelve a contactar con Adán después de su caída, el Señor ya tiene previsto lo que va a hacer para poder restaurarlo. Es por eso que cuando llega el Señor y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán se presenta con un ropaje hecho de asuntos de la tierra, del fruto de la tierra, y el Señor trata con él, y después él mismo saca las pieles para vestirlo, es decir, a través de un sacrificio de algún animal que el Señor mismo hizo, consiguió las pieles para cubrir el pecado del hombre. Y con eso estaba dejando el Señor una profecía de que un día habría de haber un sacrificio expiatorio que habría de limpiar, perdonar y transformar al ser humano. Entonces el conflicto, digamos, era que el hombre estaba en esa condición. Pasaron los años y un día Dios decide mostrar de qué manera realmente Él va a llevar a cabo los deseos que Él tiene en su corazón para con el hombre. Y aparece precisamente la historia de Abraham. Abraham es el hombre que, siendo un gentil, un pagano, un idólatra, Dios lo llama y le acepta el reto, le cree a Dios, y ese creer de fe le es contado por justicia. Dios le hace una promesa que de sus lomos habría de salir quien traería la promesa y con quien serían benditos todas las familias de la tierra. Solo que ese hijo que habría de nacer de Abraham fue único, porque él tuvo a Ismael, pero también tuvo otros hijos. Pero el único fue Isaac, que fue nacido por promesa, por un milagro del Señor. Tanto
en la vida de Abraham, que tuvo que operar Dios porque ya era un hombre viejo, y tanto también en la vida de Sara, que Dios la convirtió en una mujer fértil siendo estéril. Entonces eso que sucedió con Isaac también apuntaba a que Dios habría en algún momento dado meter a la familia de él, meter a los que él quería o a los que él pretendía salvar a través de la manera en la que apareció milagrosamente el hijo para Abraham. Así que Abraham e Isaac representan, por un lado, Abraham, la fe que nosotros obramos, y por el otro lado, el milagro de Dios de proveernos una simiente espiritual, una simiente por milagro, que no es otra cosa más que el mismo Cristo Jesús que nace en nuestra vida. Entonces, ahora, hay un gran conflicto después de que Dios viene y le da esa promesa al ser humano, y es la falta de conciencia del ser humano de reconocer sus acciones y su posición. Es uno de los grandes conflictos que tenemos todos los seres humanos. De hecho, cuando alguien no conoce al Señor, cuando nosotros no conocíamos al Señor y no teníamos noticias de Él en nuestro ser y no vibrábamos por Dios, era porque literalmente nuestra vida no se había percatado de quién era y qué hacía. Entonces es hasta que nosotros empezamos a sentirnos incómodos de nuestra condición y de lo que somos delante de Dios y lo que hemos perdido, cuando el hombre adquiere conciencia por la obra del Espíritu Santo en él y adquiere conciencia de cómo está, cómo vive ante Dios, que de repente entra el Señor y puede operar en él. Para que eso se pueda dar, para que la obra del Espíritu Santo, que es quien convence al mundo, dice la Escritura, de justicia, de pecado y de juicio, para que eso suceda, era necesario que apareciera algo que le encerrara al hombre en su propia condición. Y para eso el Señor decidió utilizar la ley. Y ahí es donde después de todo eso, más de 400 años después, aparece el pacto de la ley, donde Dios sí manifiesta su santidad, donde Dios manifiesta lo que Él es, lo que Él quiere, pero le propone al hombre que el que haga todas esas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que nos está enseñando toda la carta de los Gálatas y gran parte de la carta a los Romanos. Entonces, cuando nosotros vemos el pacto de la ley es un pacto temporal, que solo sirve precisamente para que el ser humano se dé cuenta quién es ante Dios y qué hace. Su pobreza espiritual ante Dios, su falta de posibilidades de vivir conforme a la justicia que Dios demanda. Todo ese pacto de la ley, que implicaba el trato de Dios para con un pueblo llamado Israel, porque fue precisamente a Israel, no a Abraham, sino en este caso a Jacob, con el que empezó el Señor a tratar con Jacob y con sus hijos, cuando se formó el pueblo de Israel, que ellos tuvieron la ley, y Dios la dejó no solo para que Israel se diera cuenta que no podía, sino para que en sí todos los seres humanos que nos exponemos ante los principios de la ley, y que muchos sin ley somos ley para nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra pobreza ante Dios. Esa sería la esencia del antiguo pacto. Ahora, como Dios habría de tratar con un pueblo bajo el término, si ustedes hacen, yo hago con ustedes tal otra cosa. Ese es el principio general del trato de Dios con Israel. Ustedes se portan bien, yo los bendigo. Ustedes cumplen,
yo hago tal cosa. Ustedes se mantienen en mi pacto, yo también me mantengo en el pacto, etcétera, etcétera. Ahora, Dios mismo sabía que Israel le iba a ser imposible permanecer en dicho pacto. La razón es que el pacto no lo dio el Señor para que Israel probara si de repente era fiel y perfecto para cumplir, sino para que se diera cuenta de que no podía. Y por eso al mismo Israel el Señor le dio la salida de los sacrificios, que no eran otra cosa más que pusieran su mirada en un sacrificio mayor, en un sacrificio, no en los corderos, sino en el cordero que de alguna manera habría de venir, y él no solamente cubriría los pecados, sino que limpiaría, quitaría los pecados y daría una nueva dimensión, un nuevo pacto. O sea, al final de cuentas, los justos del Antiguo Testamento también esperaron en la gracia del Señor, solo que ellos esperaron a futuro, mientras que nosotros estamos fincados en lo que el Señor ya hizo, porque el Cordero de Dios ya vino. Entonces, el antiguo pacto, evidentemente, era un pacto que se estableció precisamente solo para darle lugar al nuevo pacto. ¿Cuál era la razón por la que el Señor decidió establecer el antiguo pacto? Una, evidenciar la condición humana. Eso sería, por eso es que dice en Gálatas, y Dios encerró todo bajo pecado por medio de la ley. Entonces, todo el que se confronta ante la ley se da cuenta de su condición, y eso lo empuja a tener en cuenta que al final es solo la gracia del Señor la que nos puede sacar adelante. Entonces la ley sí es buena. No solo es buena, es santa, justa y buena. Y es buena porque nos acorrala para darnos cuenta que nuestra única salida, si somos honestos y la ley se aplica a nosotros tendríamos que correr a encontrar la gracia del Señor. Entonces, bajo ese punto de vista, ahora que está el nuevo pacto, que la ley ya no está en vigencia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que aprendamos muchas cosas, pero no para que nos basemos en ella, porque la Biblia es clara cuando el Señor dice, y esas son palabras de Cristo, porque la ley y los profetas lo hicieron hasta Juan. O sea, no pasan de Juan los profetas y la ley. De ahí para adelante viene el establecimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto inicia con la misma persona del Señor, porque Él es en sí el gestor del nuevo pacto. Entonces, eso sería, digamos, en términos generales, lo que podríamos nosotros ver como para entender que la ley sí tiene una función, y por supuesto, ¿verdad?, nos sigue instruyendo, nos sigue mostrando la gran fragilidad humana, ¿verdad? Nos sigue mostrando cuán pecadores somos y cuánta necesidad realmente tenemos de Dios. Sí, claro. También Pablo, ¿verdad?, lo dice en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Exacto. Ya. Viendo esto de este cambio fundamental, en algún momento nosotros entre las iglesias dijimos, podemos no ser ignorantes que hay un nuevo pacto, o sea, podemos estar conscientes que hay un nuevo pacto, pero sí podemos ser ignorantes y no darnos cuenta que la estructura y funcionamiento del antiguo puede estar en vigencia en nuestro corazón y vivir a expensas de un antiguo pacto, lo cual tarde o temprano nos producirá muerte espiritual, anulando en nosotros los efectos de un nuevo pacto, pues, ¿verdad? Realmente yo creo que todos nosotros como creyentes necesitamos el poder del nuevo pacto, ¿verdad? Pero creo que hoy en día la iglesia del Señor ha tomado, ¿verdad?, casi que quizás a su conveniencia, ¿verdad?, la escritura del antiguo pacto
para volver a caer a un principio de ley, ¿verdad? No sé cómo lo veas tú ahora, ¿verdad? Pero realmente cómo tenemos que tomar todo lo que es el Antiguo Testamento, y realmente si el Antiguo Testamento abarca todo el Antiguo Pacto, o podemos decir que el Nuevo Pacto no solo es el Nuevo Testamento, sino que lo incluye todo para nosotros. ¿De qué forma tenemos que ver la Escritura? Nosotros hoy por hoy, porque estamos parados en la realidad del nuevo, ¿ya? Pero el Señor nos ha puesto en nuestras manos todo, pues, ¿verdad? Como tú lo decías, es más, hay más que leer del antiguo que del nuevo, ¿verdad? Y cómo nosotros ahora los creyentes tenemos que saber tomar y pararnos ahí, ¿verdad? Porque tú me hablabas de Abraham, y esas son preguntas que quizás se quedaron en el aire o quizás nunca las hicieron, ¿verdad? Pero Abraham está en el Antiguo Testamento, tal vez no en el Antiguo Pacto, pero sí en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo unimos, cómo amalgamamos este pacto y cómo provocamos nosotros como creyentes que el nuevo pacto surja con efecto en nosotros, ¿verdad? Sin vernos caer en la ley, sino que realmente, como dice Pablo, la ley venga a ser nuestro ayo, ¿verdad? Esa que nos sirva como una herramienta, ¿verdad? Porque también Pablo dice que la ley es santa, es justa, es buena. Nosotros no lo somos. Creo que es el espejo para que veamos de lo que nosotros somos. Pero ¿cómo tomamos en sí la Escritura, todos los principios del Antiguo Pacto? Tal vez habría que hacer una pequeña corrección en este asunto. Okay. De Abraham para atrás no está el Antiguo Pacto. Eso habría que corregirlo. Uno lo ve de manera literaria, ¿verdad? O sea, Génesis fue un libro dado a la gente del antiguo tiempo, pero la historia hasta Abraham, o sea, mientras no aparece la historia de Jacobo y Moisés dando la ley, no hay pacto de ley. O sea, en la realidad diríamos que el antiguo pacto empieza en el Sinaí, y de hecho así lo demuestra el apóstol cuando habla del Sinaí, el antiguo pacto, y Sión en el nuevo pacto. Entonces tenemos que tener en cuenta bien esto, porque el antiguo pacto arranca en el Sinaí. Antes de eso no era la era patriarcal como lo mencionan algunos, y entonces no había ley propiamente. Si Moisés no haga con las tablas de la ley, pues no hay pacto. Entonces él inaugura el antiguo pacto. Entonces toda la historia que nos narra, pues Moisés se dedica a escribir y a narrar desde la creación del ser humano, pero no significa que ahí arrancó el antiguo pacto. Bueno, eso es solo vale la pena corregirlo, porque yo sé que la gran mayoría entonces está pensando que el antiguo pacto es digamos, Isaac, Jacob, todo ese escenario que aparece en Génesis, exacto, pensamos nosotros que es parte del antiguo pacto. Por eso es entre ellos solo así como un chanfle con la pelota. Hay que tomar en cuenta cuando la gente habla de los diezmos. Los diezmos son del antiguo pacto. Reconozcamos que los diezmos aparecen en un Abraham que no vivía en el antiguo pacto. Solo por dar un ejemplo, que hay que tener exactamente. Entonces, eso digamos, para poner el contexto real. Entonces, por eso es que la ley, dice Pablo, aparece 430 años después de Abraham. Es una historia bastante larga, solo para evidenciar. Por eso es que la ley tiene un aspecto didáctico. La ley, lo que hace Dios es decirle al hombre: mira, no penses que sos buena, no penses que no necesitas de mí. Entonces por eso es que Pablo dice: cuando yo conocí
la codicia por medio de la ley. Se me destapó en mí todo tipo de codicia, porque la ley solo me estaba diciendo no codiciarás. Y me estaba diciendo, ¿para qué me dijo? Pues ¿verdad? Ahora me doy cuenta yo que soy una maquinita de codicia, pues ¿verdad? Y él decía, yo sin el mandamiento vivía. No es que vivía en el sentido de que estaba vivo para Dios, no, vivía en ignorancia de quién era. Pero cuando vino el mandamiento, se revivió en mí. Es decir, me di cuenta, eso sería la forma de interpretar, me di cuenta de mi condición y ahora ya no la estoy pasando tan inadvertida. ¿Verdad? Es como cuando uno está hablando de una manera inadecuada y uno habla, lo dice natural, ni le da pena, ni de repente alguien le corrige y le dice, mira, esas expresiones no son buenas. Híjole, dice uno. Ahí uno empieza a ver el montón de veces que está metiendo la pata al decir ese tipo de cosas. No es que no las decías antes. Lo que pasa es que ahora, como ya te señalaron que eso está mal, y ahí va. Y casi como que se desata en uno el meter más y más la pata. La ley tenía eso. Estaba empujando al ser humano. Porque el ser humano en medio de su, no en medio, sino en la condición caída en la que estaba, se iba perfeccionando en muchas cosas. El hombre iba creciendo en cultura, iba creciendo en inteligencia, en inventos, en música, en arte, en ciudades. Imaginémonos nosotros una Babel que Dios la tiene que detener, pues porque dice que iba en un crecimiento exorbitante. No es que la cúspide ya iba llegando al cielo como se interpreta en nuestras versiones, sino más bien cuya cúspide eran las estrellas. O sea, ellos tenían las constelaciones de alguna manera como el pivote de su desarrollo. Eran meros esotéricos, por decir la palabra, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, ellos estaban creciendo, conociendo, entendiendo los astros, esto, lo otro, cómo construir. Empezaron a utilizar materiales que antes de ellos no se usaba para construir y que empezaron a crecer. Pero, ¿de qué manera estuvieron creciendo? Que Dios dijo, parémoslos, porque estos no se van a detener, y los tuvo que dividir Dios. Entonces, el ser humano en ese desarrollo de todo tipo, ¿verdad? A todo eso, por ejemplo, la música, que lo menciona también en Génesis, tenía también un desarrollo. No pensemos nosotros que hoy están los músicos que ya utilizaron los conocimientos previos de las notas. En la realidad, ese descubrimiento de los tonos, de los semitonos, todo eso se hizo antes. Entonces, hubieron muchas cosas que el hombre fue creciendo tanto, porque recordemos, lo que no se le quitó al hombre es que era a imagen y semejanza de Dios. Deteriorado, pero con potencial impresionante. Entonces, lo que menos empezaba a ver el hombre era su condición. En lo que menos se fijaba el ser humano en su condición. Eso es lo que está tratando hoy en día Satanás por todos los medios, hacer que el hombre no se dé cuenta de su degradación en medio de su desarrollo. Imaginémonos, el desarrollo de antes era impresionante, pero ahora imaginémonos ustedes con aviones, con satélites, girando alrededor de la Tierra, con comunicaciones impresionantes, pues, solo admirar el GPS en nuestros teléfonos, pues, solo eso es como para quedarnos unos embobados de todo lo que está pasando tecnológicamente en un aparatito, un teléfono. ¿Qué no hay ahora, pues, en un teléfono, pues, ¿verdad? En un aparato como esos, etcétera? El hombre está tan apasionado de su propia vida que lo más complicado para el ser humano es ver quién es. Y cuando esas personas, lo malo que hacen, lo disminuyen, todavía es mayor la dificultad para ver quién es.
Porque para Dios el hombre es un pecador independientemente si la fábrica está cerrada en cuanto a la fabricación de pecados o la fábrica está superactiva. El que se hagan más pecados o menos pecados no quita la condición del ser humano de pecador. Y es pecador, y por ser pecador está separado de Dios. Entonces, en otras palabras, el ser humano tiene que reconocer por la obra del Espíritu. Imagínense todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo a través de la predicación, a través de la iglesia, a través de nosotros, a través de todos los medios, a través de nosotros vivir una vida santa en Dios también, porque eso también golpea a los demás seres humanos, porque se dan cuenta que vivir en justicia trae frutos. Pero eso sí, hermano, vivir en justicia, no solo ser justificados por Dios. Entonces, cuando eso sucede, el ser humano, si Dios lo empieza a tocar, empieza a darse cuenta primero de lo que hace, y después llega a tener en cuenta lo que es. Y el hombre se da cuenta de lo que es cuando ve su separación para con Dios. Porque ser pecador no nos califica para... Perdón, voy a corregir esto. Ser pecador no es sinónimo o no es el producto de cuántos pecados hago. Ser pecador es la condición que tengo delante de Dios. Entonces, si yo tengo un vehículo, no tiene motor, las llantas están pinchadas, es una vil chatarra, eso no le quita el que sea vehículo. Solo que ahora ese vehículo ya no me lleva a ningún lado. Ya no cumple su función de vehículo, pero no le quita la calidad de vehículo. Nosotros, el que hagamos pecados o no los hagamos, no nos quita la calidad de pecadores, porque somos pecadores, porque estamos separados de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos. Entonces, cuando el hombre llega a esa conclusión, que lo más terrible que le ha pasado es estar separado de Dios, hay un lugar de esperanza para la salvación y el encuentro con Jesucristo. Ahí es donde la ley ya cumplió su función. Ahora, cuando ya nosotros nos encontramos con la persona de Jesús, la ley ya debe de ser usada de otra manera. Porque hay una parte de la Escritura por ahí, no sé si es el mismo contexto que usaste, donde Pablo dice que podemos usar la ley si la usamos legítimamente. De hecho, a mis amados hermanas que me ayudan acá, sería bueno que ustedes tuvieran sus dispositivos a la mano, para que en algún momento dado yo requiero alguna cita, estarla buscando, me entretengo y dejo de hablar. Pero si me la pueden ir pasando ustedes, sería magnífico. Okay. Así todos participamos, los detrás de cámara y los que estamos acá enfrente. Ok, muy bien. Entonces, hay una parte en la Escritura donde dice, podemos usar la ley si la usamos legítimamente, porque la ley quedó. Por eso es que el antiguo pacto, el Señor no permitió que desapareciera para nosotros. Hay varias razones. Esa es la pregunta. Sí, hay varias razones, pero lo que tenemos que entender es que el antiguo pacto, perdió su vigencia legal. Y la vigencia legal, Primera de Timoteo 1:8, dice por ahí mi hermana. Vamos a ver. Estamos activos detrás de cámara. Ok. Dice, nosotros no obstante sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente. O sea, sigue habiendo un uso de la ley, por supuesto, pero si la usamos ahora de manera legítima. La manera ilegítima es pretender justicia a través de ella. Amén. Y desgraciadamente ese principio es algo que nosotros tenemos que depurar en nuestro interior,
Porque nuestra naturaleza caída nos invita o a vivir enajenados de Dios o a procurar acercarnos a Dios, pero con nuestra propia justicia. Ese es el Y ambos gran- son muerte. y ambos son muerte. Entonces, si usamos la ley para establecer nuestra propia justicia, seguimos bajo principios de ley. Pero la ley ya cumplió su función. Claro. Ahora para nosotros es un asunto de tipo didáctico. Entre las muchas cosas que pudiéramos ver, que para qué nos puede servir la ley en este tiempo. Yo quisiera leerte un pasaje en que tú me dijeras cómo lo interpretas, ¿verdad? Hoy está un poco más al reto para Marvin Leobel, Okay. más serio. Romanos 2:12, que si quieren lo podemos buscar, ¿verdad? Yo lo voy a empezar a leer, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué piensas de eso? Porque son pasajes, digamos, controversiales en este tema, ¿verdad? Ya, realmente, ¿dónde nos ubicamos nosotros y cómo? Sí, el problema de estos pasajes es que no les damos el contexto adecuado. Pablo viene desde el capítulo 1 tratando de manera general la problemática del ser humano. Si me permiten ustedes, por ejemplo, en el capítulo 1, y después nos vamos a conectar a eso, dice, vamos a ver, en el verso 17 termina Pablo diciendo, el justo por la fe vivirá. Pero ahora en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Y empieza a tratar acerca de la problemática general del ser humano. Así es. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pablo no está pensando ni en gente específica ni en tiempo específico. Para mí, cuando nosotros agarramos esos primeros versículos de Romanos y los queremos identificar con un tiempo o con ciertas personas, nos complicamos, ¿verdad? Porque es como que no se me viene el ejemplo cómo pudiera explicártelo, pero te lo voy a decir sin usar ningún ejemplo. Pablo no pone ningún argumento para decir, hey, está hablando de fulanos, de menganos, sino simple y sencillamente está hablando de los seres humanos. Entonces es, diríamos, acontextual, ¿verdad? No está refiriéndose a cierto grupo. Después él empieza a tratar a los judíos, a tratar algo de los judíos y después de los gentiles. Pero en la realidad Pablo está hablando en términos muy generales. Si seguimos ese pensamiento, no nos complicaríamos con el resto del capítulo, porque, por ejemplo, en el 21 dice, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Vamos a poner nosotros en el punto. ¿Y quiénes lo conocieron? ¿Cuándo lo conocieron? Notamos que Pablo no está dando respuestas a eso. Porque como te digo, pueden ser unos, pueden ser otros. Aquí hay gente que quiere meter hasta los aztecas, los mayas y los egipcios. Porque nos estamos complicando mucho a algo que Pablo está hablando en términos generales de la raza humana. Después de eso, entonces, en el capítulo 2, él empieza él sigue con la misma temática, pero empieza a meter de alguna manera el asunto de los judíos, que ellos sí tuvieron la ley. Pero dice, por ejemplo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
todo el que juzga, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás del juicio de Dios? Y entonces sigue Pablo bajo la misma tónica, y por eso es que los versículos como por ejemplo el 7 dice: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Y uno viene y dice, Pablo está diciendo que podemos obtener la vida eterna por hacer el bien. Lo que pasa es que Pablo aquí, como tiene en su mente a toda la raza humana, está pensando en gente convertida también. Entonces, por eso les digo yo, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de estos capítulos para poder hacer conclusiones un poquitito más sanas. Estoy dándome cuenta, así entre paréntesis, que hay algunas personas que nos están sintonizando y les agradezco el aprecio que tengan a este programa, que tienen conocimiento escritural. No sé, ustedes sabrán en qué posición se ponen, si es mucho, es poco, pero por algunos comentarios es notorio que algunos de ustedes, su inclinación ha sido el estudio de la Escritura. Hay mucho por hablar de estos capítulos. Me gustaría que sin dogmas pudiéramos tocar generalidades, y por supuesto los comentarios que ustedes puedan hacer, bienvenidos sean. No piense que me ofenda, al contrario, me siento honrado de que hayan personas que sean acuciosas y que puedan ver. Solo en cuanto a estos versículos, no enfaticemos tanto los detalles, sino veamos esto general que yo les quiero manifestar, y que sí es muy claro en estos versículos. De ahí al versículo que me mencionabas, que era verso 12. Verso 12, dice: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Pablo está refiriéndose en este caso a muchas de las personas que, a los que vivieron antes precisamente del tiempo de la ley. Desde Adán hasta Moisés, todos pecaron, aun que no hayan pecado a la manera en la que pecaron los que estaban bajo la ley. Entonces, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, por supuesto, porque todos los seres humanos son pecadores. Eso es a la conclusión, el centro, a la conclusión que nosotros tenemos que llegar, y que todos fabricamos pecado de una u otra manera. Y eso lo comprueba porque dice: y todos los que con la ley pecaron mediante la ley serán juzgados. Esos son los que están bajo ley. Dice, además de eso dice, porque el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos. En otras palabras, aunque no tienen la ley, en sus propias conciencias muestran que el principio de la ley está vigente en ellos. Por supuesto, es que cualquier ser humano sensato, a menos que ya esté deschavetado, cualquier persona con ley, sin ley, en este país o en cualquier lugar del mundo, sabe que no debe asesinar a su hermano, a su prójimo. O sea, hay principios de ley que están descritos en la propia conciencia del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza responde a la naturaleza con la cual fue hecho. Y me llama la atención porque lo dice literalmente el 14, ¿verdad? Los gentiles, hablemos de los que no conocen al Señor, los que no tienen ley. Los que no tienen el espejo para ver su condición. Correcto. Ya vamos a interpretar lo que hemos hablado. Los que no tienen el cómo la palabra les alumbre, les ilumine su condición. Los que no creen en nada, por naturaleza, tienen una ley para sí mismos. Es decir, podemos decir que hasta el más liberal de los liberales, el que dice
yo soy libre, a mí no me ata nada, a mí nadie me amarra, yo soy el más libre del mundo. Al final tiene una ley para sí mismo, claro. ¿Verdad? Tiene una ley para sí mismo porque... Y esa ley la puede estar suprimiendo, claro. o puede estar consciente de ella. ¿Verdad? Correcto. Eso sí puede pasar. Sí. Estás haciendo el desentendido ante esa conciencia que él está diciendo. Eso no es así. Claro, alguien puede decir, bueno, entonces corro el peligro si estoy en el Señor de caer bajo ley, ¿verdad? Entonces mejor no me meto a nada de lo de Dios, y siempre en su condición va a vivir, ¿verdad? Bajo ley, porque al final esto de la ley va más allá, como tú lo decías, de pecar propiamente, sino es un asunto de condición. Fuimos metidos estamos en una condición caída, ¿verdad? Estamos en una condición de ley donde yo creo que ahí sí podemos aplicar el verso que dice: el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Como para darle el inicio a lo que el Señor realmente quiere hacer en nosotros. Es tremendo ver que en nuestra propia naturaleza tenemos el vivir bajo ley, ¿verdad? Ahora, aquí en esto te voy a explicar algo. El pasaje acá nos está diciendo que si yo soy una persona que viví bajo la ley como un judío, digamos, en aquel entonces tenían la ley, pues la ley me está gritando a mí lo malo que yo estoy haciendo. Entonces yo me cotejo mi vida con la ley y veo que yo estoy pecando. Bueno, pero si no tengo ley, si no vivo bajo esa ley mosaica, aquí está refiriéndose a la ley mosaica, porque en Romanos interpreta la ley como la ley mosaica y la ley como un principio. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos, digamos, hubiéramos sido personas que no hubiéramos conocido absolutamente nada de la ley, nuestra propia conciencia nos está dictando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ante eso nos venimos otra vez bajo la misma actitud, un poquito más difícil si querés vos, para el que no tiene la ley, pero al final de cuentas se da cuenta, según su conciencia, que su obrar no es el que debe de ser. Sabe que no puede dejar de cometer ciertas acciones que van en contra de su propia naturaleza. Amén. Aunque así esté pidiendo hasta apoyo, ¿verdad? Y esté declarando el mes del orgullo gay para poderse sostener en lo que quiere sostenerse y que no puede. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, nuestro propio ser nos está diciendo: eres pecador y haces pecado. Ahora, ante esa condición, ¿qué escojo? Vivir bajo principio de ley, que sería tratar de ver cómo salgo adelante con mi propia justicia, o busco la gracia del Señor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Estos que no tienen ley, su propia conciencia es la ley que les está diciendo: hey, estás haciendo lo malo. Ahora, ellos pueden escoger o encontrar la justicia de Dios por la fe, o la justicia amparada a querer cumplir la ley que ellos mismos tienen. Amén. Y que todo el mundo no van a poder. Así es. Sí, lo dice exactamente el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. La propia conciencia interior va marcando, y al final sí podemos decir que pues Dios le da la oportunidad, siempre la misma elección que le dio al principio a Adán, nos sigue dando a nosotros. Creo que es ya pretexto de nosotros el querer. Al final la misma actitud está juzgando al Señor, porque si algo estamos seguros es que tal vez no lo entendamos todo,
no logramos ver todo absolutamente, pero estamos seguros de que Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo. Déjame ponerte un ejemplo para entender un poquito esto. En Guatemala empezaron a aparecer comedores que ayudaban a las personas pobres. Entonces, no me preguntes quiénes los abrieron, porque no estoy tantos años de no vivir en Guatemala, pero sí me enteré de eso. Entonces empezaron a aparecer comedores para las personas necesitadas. Simple y sencillamente lo que tenía que hacer la gente es irse a sentar al tiempo de comida, para el desayuno, el almuerzo y la cena, sentarse y esperar que les sirvieran un plato de comida. Lo interesante era ver a un montón de gente con gran necesidad y no entrar a ese comedor. Entraban realmente los indigentes, los borrachitos. Ellos ya eran los fieles clientes de ese comedor. No les importaba a ellos. En su borrachera se iban a sentar a recibir su desayuno, su almuerzo y su cena. Pero había gente que por X motivo no tenía su economía como para los 3 tiempos, pero preferían no comer un tiempo de comida que sentarse en ese comedor. La razón era porque decían, es que ese es para el que de verdad no tiene nada y está hecho desgracia. Sí, nunca se ponían en esa posición, por lo tanto se sentían mal de sentarse en ese tipo de comedores. Algo así nos pasa con Dios. El ser humano siempre está batallando para no ser el indigente que tenga que sentarse a recibir la comida de Dios. Siempre está. Y como no ha llegado a esa condición, no se sienta a recibir la gracia del Señor. Porque el hombre, hasta el día en que se vea quién es y qué hace, de verdad pedirá auxilio de la gracia. Al que llega a ese punto, no le es difícil encontrar la gracia. Amén. Es el que no tiene de verdad que comer, el que ya no tiene vergüenza y le toca al amigo y le dice, vos dame de comer. El que le truenan las tripas. El que le truenan las tripas. Pero si vos no estás en esa condición, no hombre, hasta promoviendo un viaje a McDonald's andas con los amigos, pues, ¿me entendés? ¿Verdad? Aunque al llegar a McDonald's digas que no comes porque no querés y no porque no tenés. A esa condición llegamos realmente los seres humanos, ¿verdad? Entonces, para ponerte un ejemplo, realmente cómo Dios está operando en la vida de cada. Sí, como esta mujer de fe que el Señor al final la topó, la probó en fe, ¿verdad? Y le dijo al Señor, aún de las migajas, ¿verdad? Comen los perrillos. Ella tuvo el alcance de ponerse al nivel de donde realmente la gracia se activa para nosotros, ¿verdad? Y realmente sí, que ahí sí empieza de verdad a cobrar todo el sentido que la Escritura es útil para redarguir, ¿verdad? Exacto. Para enseñar, para instruirnos, para llevarnos al Señor. No es posible que nosotros rápidamente, porque hay que reconocerlo, rápidamente nos enorgullecemos, empezamos a confiar en nosotros mismos, tenemos nuestra propia justicia. No hemos avanzado quizás ni 10 kilómetros, por decirlo así, en el Evangelio, y ya nos estamos atribuyendo muchas cosas que no deberíamos, ¿verdad? Y si por algo el Antiguo Pacto quedó como que hasta más grande el Antiguo Testamento, es para ver tanto fracaso, ¿verdad? Porque también Hebreos lo dice, que el ejemplo del pueblo de Israel fue escrito para nosotros. Si al final fue un fracaso, ¿no? Al final fue un fracaso que quedó escrito para nosotros, para darnos cuenta de esa misma condición, ¿verdad? Quizás para finalizar, hay muchos pasajes, tú sabes, que son como que bien controversiales porque la interpretación pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero hay un último pasaje, ¿verdad? Aquí en Romanos 3 dice 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera confirmamos la ley. Y para quizás terminar, habría muchos más puntos, pero desde el punto de vista de Marvin Leo Vélez, ¿en qué sentido y cómo ves este pasaje? Nosotros podemos afirmar con confianza las palabras que dice Pablo, confirmamos la ley. No la estamos, digamos, en cierta forma, en qué forma no queda invalidada la ley, sino que la estamos confirmando. Si al final Cristo es el fin de la ley, ¿cómo uniríamos eso para que tal vez nos quede claro? Sí, yo invalido, hay que tener en cuenta esto. La naturaleza de la ley es una, la naturaleza de la gracia es otra. Pero lo uno y lo otro no chocan, se complementan. Es por eso que en algún pasaje de la Escritura, Pablo dice que la ley ha venido a ser nuestro tutor, nuestro ayo, dicen unas versiones, ¿verdad? Que nos lleva de la mano para conducirnos a Cristo. Entonces, bajo ese punto de vista, no estamos nosotros chocando con la ley, más bien la estamos confirmando porque estamos asegurando que la ley tuvo su lugar y tuvo su propósito, ¿verdad? Pero por el hecho de que yo haya tenido un buen maestro cuando era niño, no significa que toda la vida tenga que estar aprendiendo de ese maestro. O sea, yo crecí y ya no necesito al maestro. Entonces la ley sí tiene su lugar. Si yo creo de la manera en que estamos hablando, para mí la ley no choca con todo el proceso de lo que Dios está haciendo. Gálatas 3:24. Ahí están las hermanas. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Pero hasta Cristo. Hasta ahí llegó la tutoría de la ley. Entonces, Pablo está diciendo en Romanos, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? De las obras, no porque sería por la ley, sino por la ley de la fe, que no incluye las obras y que no incluye a la ley. Sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Entonces, la invalidación de la ley. Entonces, el versículo 31. Entonces, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero es que confirmamos que la ley ya cumplió su función. Yo no puedo decirte algo. Yo tuve una maestra, no se me olvida, la señorita Angélica, me dio 4º grado de primaria. Yo confirmo que ella fue mi maestra de primaria, pero después tuve un gran catedrático, bueno, un tutor que yo tuve que desearía volverlo a ver. Sería imposible que me escuche a mí por este programa, ¿verdad? Mi profesor Carlos Interiano, un gran hombre intelectual de Guatemala. Pero el hecho de que reconozco después, años después, a Carlos Interiano como mi tutor, mi mentor en mis estudios, no invalida lo que la señorita Angélica hizo por mí. Así es. Solo confirmo que ella me dio mis primeros pasos y mi otro profesor me dio otros más. Entonces, eso es lo que está diciendo acá didácticamente. No estamos invalidando lo que hizo la ley. Lo que estamos diciendo es que ya quedó sin efecto la ley. Entonces, son dos cosas muy distintas. Sí, gracias. La verdad que esto conecta, nos lleva
la verdad, muchas cosas, ¿verdad? Porque creo que aquí está la esencia de cómo el Señor quiere que utilicemos su palabra, a dónde Él nos quiere llevar. Recordémonos que si al final la serpiente, el enemigo, no usó otra arma más que provocar al hombre y llevarlo a su propia justicia, querer hacerlo de Dios sin tomar en cuenta a Dios, ¿ya? Creo que hoy viendo bien el aspecto de la ley es exactamente ese espejo, ¿verdad? Pero así como cuando se quiebra un espejo, no sé si a alguien se le ha caído un espejo, recoger esos pedazos filudos del espejo son delicados, ¿verdad? Entonces la ley, si la tomamos para justicia propia, es como ese espejo que se ha quebrado y que nos va a terminar sangrando, nos va a terminar matando espiritualmente, porque al final el enemigo siempre va a utilizar la misma estrategia que usó al inicio para desviarnos de la vida, la misma que hizo con Eva, la misma que hizo con Adán. Ahora nos va a poner el evangelio y es fácil para nosotros, fácil justificarnos, fácil para nosotros juzgar a los demás, hacer nuestra propia versión y no vernos ante la palabra que siempre está alumbrando cuando nos ponemos delante del Señor, no delante del que nosotros consideramos que está abajo, porque si hacemos eso, hacemos la oración del fariseo: gracias, Señor, porque yo no soy como él, porque siempre me estoy comparando. Pero si me comparo y me pongo a la ley del Señor, a la palabra del Señor, todos los que están viendo esto, incluyéndonos a nosotros, hemos de reconocer de manera sincera nuestra condición delante del Señor. Quería leerles un pasaje. Amén. Que en la mañana me trajo bastante consuelo, y hoy que estamos predicando esto, quería aunarlo. Y dice, en 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces me encantaba con lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque el Señor sí está pensando en que nosotros veamos que Él quiere la santidad en nuestra vida, que Él sí quiere que seamos como Él, vea, solo que el fundamento o la raíz o la naturaleza, como decía nuestro hermano apóstol, es diferente, ¿va? Ahora es la gracia. Entonces eso solo lo trae la persona de Jesucristo a nuestra vida en este nuevo pacto, ¿verdad? Así que qué hermoso, ¿verdad? La palabra cómo se nos alumbra para tener entendimiento y caminar bajo ese fundamento de la gracia. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Ok, yo creo que por lo menos con las preguntas que yo traía, yo sé que habrían muchas más, ¿verdad? Pero por lo menos con las que yo traía, me siento satisfecho, porque sé que así como mi persona, pues, ¿verdad? Creo que es mi función aquí, tratar, si yo tengo estas preguntas, estas dudas, estoy seguro que muchos hermanos, muchas personas que aman al Señor han tenido estas dudas con estos pasajes, ¿verdad? Y escuchar aquí en el programa directo, de frente a frente con Marvin Leo Vélez, pues lo que el Señor te ha regalado en cuanto a su palabra, ¿verdad? Es muy hermoso para todos, para mí también, porque como lo hemos dicho siempre, no nos preparamos, no nos anticipamos. Sí me preparo yo, pero no planificamos qué vamos a hablar aquí, y sabemos que es totalmente orgánica esta charla, así que yo me siento siempre contento de estar acá. Yo solamente quisiera, para terminar, hacer remembranza a lo que decía mi hermana Lidia, porque el deseo de Dios es nuestra santidad. Ahora, tenemos dos caminos, ¿verdad? El uno ya está en nosotros, y es caminar bajo principio de ley, es decir, buscar la justicia en nosotros, tratar de llegarnos a considerar que somos buenos, ¿verdad? Y utilizando un montón de falacias en nuestra vida, un montón de mentiras para tapar nuestra verdadera condición y decir, pues la verdad que yo no soy tan malo, la verdad que soy bueno y hago buenas cosas, por lo tanto Dios tiene que
justificarme. Amén. O tomar el camino que nos está gritando la gracia del Señor, que es por fe recibir lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y ser justificados en esa gracia que el Señor proveyó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que, echando mano de las palabras de mi hermana Lidia, nos despedimos y esperamos que hayan comentarios, que usted sea bendecido, siéntase en libertad completa de compartir con mi persona todas las inquietudes que ustedes tengan, y en las posibilidades de nuestro tiempo estaremos tratando de responder. Dios les bendiga. Queremos Amén. compartir este canto. Yo no me quería ir del programa sin ministrarlo, ¿verdad? Con todos ustedes. Es un canto para mí muy hermoso, y creo que con lo que hemos conversado en este programa, y también pues con lo que creo que Dios nos ha hablado, creo que viene como cereza en el pastel este canto. Amén. La naturaleza del hombre busca su propia justicia, en su interior pretende creer que es bueno y justo. No puede ver lo que realmente es, atrapado en sí mismo, cegado por el enemigo. Su corazón oscuro está. Dichoso aquel que aún en la oscuridad puede ver la luz que hay en Jesús. Dichoso el que humilla su corazón, diciendo a Jesús: acéptame por favor. La naturaleza del hombre busca su propia justicia, en su interior pretende creer que es bueno y justo. No puede ver lo que realmente es, atrapado en sí mismo, cegado por el enemigo. Su corazón oscuro está. Dichoso aquel que aún en la oscuridad puede ver la luz que hay en Jesús. Dichoso el que humilla su corazón, diciendo a Jesús: acéptame por favor. Dichoso, dichoso aquel que aún en la oscuridad puede ver la luz que hay en Jesús. Dichoso el que humilla su corazón a Jesús. Acéptame por favor, diciendo a Jesús: acéptame por favor.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que ha traído, Señor, refrigerio, Señor, a nuestro interior, Señor. Y ha venido, Señor, a confirmar, Señor, tu obra, Señor. Tu obra perfecta, Señor, en nuestros corazones, Señor. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, Señor. Y te agradecemos, Señor, por abrirnos, Señor, tu palabra, Señor, cada día, Señor. En el nombre de Jesús.